Te damos la bienvenida a Consexus Podcast, un lugar seguro para mentes inquietas con ganas de saber más sobre sexo. Hablaremos con referentes en Canarias, sin tapujos y sin miedo. ¿Quieres aprender a disfrutar de las relaciones sanas? Quédate, un podcast de la Dirección General de Juventud. Hola, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este segundo episodio de Consexus Podcasts. Y nunca lo seguiré diciendo bien, ¿eh? O sea, lo mío es seguir diciéndolo en canario. Bueno, aquí estoy, Noelia, psicóloga y sexóloga del proyecto Consexus, un proyecto de educación sexual para prevenir las violencias sexuales y vivir relaciones sanas, de la Dirección General de Juventud del Gobierno de Canarias, y hoy estamos súper felices porque tenemos a una invitada que es una referente, una crack. Ella es Isa Duque, más conocida como la Psychowoman, y solo me ha dejado decir una pequeña frase, ahora ella se presentará. Es una persona que aprende mucho de jóvenes. Interesante, ¿verdad? Isa, ¿nos puedes decir un poquito más sobre ti? Por supuesto. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar con vosotras y compartirnos, celebrarnos y aprendernos. Y además me gusta mucho que hayáis dado esta evolución a todo el tema tecnológico y además de una manera do it yourself. Me está fascinando. Se puede. Bueno, yo creo que lo que más me caracteriza es que llevo 17, 18 años cerca de personas jóvenes, y eso es lo que me hace más feliz, eso es lo que me da más chispa en la vida. De hecho, ahora que estamos en verano, no estoy haciendo formaciones, sueño que doy formaciones, lo mío es muy fuerte, es también muy friki. Y como vamos a hablar de salud mental, soy psicóloga. Yo siempre digo que soy psicóloga, que estaba claro que iba a ser psicóloga, ¿no? Yo desde el instituto ya leía a Freud, era muy friki de todo del psicoanálisis en ese momento sobre todo. Y también, por otro lado, no había duda que iba a ser psicóloga desde lo personal, desde lo individual, ¿no? Yo vengo de una familia numerosa en la que he sido la última, con lo cual pues he vivido muchas cuestiones, he aprendido mucho quizá antes de la edad en la que tienes todas las herramientas para poder digerir lo que está pasando de tus seres queridos, pero también, como vamos a hablar de esto, me parece que es ético hablar como persona que lleva asistiendo a servicios de LOPSI. Cuando digo de LOPSI me refiero a psiquiatría, a psicología, a servicios en general de salud mental, pues básicamente desde que estaba en primaria, ¿no? Soy una psicóloga que va a la psicóloga y seguramente pues igual tengo que seguir yendo toda la vida, ¿no? Entonces creo que para mí también es importante colocarme ahí, porque a veces cuando hablamos profesionales de la psicología parece que hablamos desde la bata, ¿no? Desde la práctica clínica, que también la llevo haciendo muchos años, y yo siempre pienso, a ver, si es que la gente que hemos estudiado psicología no ha sido por casualidad, ¿no, Noelia? Vale. No, yo también soy psicóloga, doy fe. Eso mismo, eso. Pues efectivamente vamos a hablar hoy de salud mental, como decía Isa. Gracias a ti por dejarnos compartirte. Y me gustaría empezar con una frase que me parece maravillosa, porque yo creo que resume de una manera bastante chiquitita, ¿verdad? O sea, de una manera chiquitita me refiero. Es como la salud mental es una cuestión integral. Y la frase es la siguiente: el código postal dice más de tu salud mental que tu código genético. Y es que hay ya un estudio, no estamos hablando de nuestras opiniones, ¿verdad? De nuestra experiencia, como decías tú, de nuestra mochila, sino que estamos hablando de que hay muchísima evidencia científica, y hay un estudio que salió, hace un mesecito, de, cuidado que ahí voy con mis palabras raras, Oxfam Intermón. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho muy bien. Bueno, junto con Consejo de Juventud de España. Y escuchen el título, porque yo creo que el título también resume bastante bien este enfoque integral que se le tiene que dar a la salud mental, y que quizás es uno de los fallos, ¿no? que hay, ¿no? De cómo se está abordando. Equilibristas, las acrobacias de la juventud para sostener su salud mental en una sociedad desigual. ¿Qué nos dices de esto, Isa? Pues que ya lo dice todo.
Primero mete el concepto de esta juventud como una juventud equilibrista, ¿no? Nos podemos imaginar a una persona joven española que está en un hilo, ¿no? Andando, intentando como no caerse, ¿no? De este hilito, y que, entre otras cosas, han tenido que sobrevivir y han crecido en un sistema que desde 2008 en este país venimos arrastrando crisis sistemáticas. 2008, la de 2012, luego todo el tema de la pandemia, todo el tema de los conflictos bélicos, de la incertidumbre, ¿no? Y esto es algo que muchas veces cuando miramos a las personas de menos edad se nos olvida, que son supervivientes, claro, porque no les ha quedado otra, ¿no? De sistemas familiares que, entre otros datos, hay uno que es que el 26% han vivido en pobreza infantil de la generación Z, de los jóvenes actuales, ¿no? Si miramos a algunos de los datos que da este informe, que pone la mirada en lo social, en lo estructural, en las desigualdades sociales como promotoras, entre otros aspectos, de cuestiones que tienen que ver con la salud mental, pues nos dicen cosas como que 6 de cada 10 jóvenes que sufren carencia material severa declaran haber experimentado ideación suicida, que el 56% de las personas jóvenes con carencia material severa, ahora si queréis hablamos de eso, qué quiere decir, declaran haber sido diagnosticadas de problemas de salud mental, de que 6 de cada 10 que estudian y trabajan, muchas veces cuando dicen los ninis, ¿no? Pues ahora sería los sisis, que sí estudian y que además trabajan, por cómo está el tema, ¿no? Vale. Afirman haber tenido problemas de salud mental. Y fíjate cómo esta cifra desciende al 37,7% cuando no se tienen problemas económicos. O sea, ese dato comparativo me parece que habla por sí solo, ¿no? De cómo las dificultades económicas, las dificultades sociales, las dificultades para acceder a recursos de todo tipo van a poner la base para poder tú construir una salud mental en un camino hacia otro, ¿no? Háblanos un poquito de qué es la... ¿Cómo era la palabra? Carencia material severa. ¿No? Ok, a ver, Sí. ¿qué es la carencia material? Cuando escuché, ¿no? Cuando vi el informe, que animamos a todo el mundo a que se lo descargue y que lo lea en profundidad, decía, ¿este término qué quiere decir, no? Pues básicamente hace referencia a aquellas personas o familias que, por ejemplo, no pueden comprarse un ordenador portátil, algo que sería, ¿no? que está como muy naturalizado en contextos, por ejemplo, educativos, se da por hecho que tienes que tener este portátil. Familias que no pueden instalarse o sistemas de calor o sistemas de frío, ¿no? Con todo lo que está pasando a nivel de cambio climático, que luego también podemos hablar si queremos de la ecoansiedad, o familias que, por ejemplo, no pueden permitirse un viaje al año, lo que sería como vacacional, ¿no? O tener esas vacaciones, que como ya hemos dicho, no son pocas, ¿no? Claro, es que los datos son escalofriantes, ¿no? Yo, para prepararme esta entrevista, de verdad que se me han puesto de los pelos de punta 1.000 millones de veces. Espero que para las personas que nos escuchen sirva también para despertar, ¿no? Despertar conciencias y despertar, bueno, energías para el cambio. Isa, oyentas, Isa nos transmitió una idea que nos pareció maravillosa para esta entrevista y es el involucrar a las personas jóvenes en la misma de manera previa recogiendo testimonios a través de 3 preguntas que compartimos en redes, que te agradecemos muchísimo la idea, porque ya te digo yo, aunque otras personas me odien ahora mismo, que vamos a seguir utilizando esta idea porque me parece maravillosa. Esto es un podcast para jóvenes y nos gustaría que estuvieran presentes. Y en este caso los hemos tenido presentes lo poquito que podemos tenerlo. Y nos han llegado muchísimos testimonios de muchísimas personas a las cuales agradecemos muchísimo el poder compartir. Hay una cosa que me llamó la atención, Isa, a ver qué te parece a ti. Pedíamos que fueran audios los que nos mandaran y llegaron muchísimos testimonios, como he dicho, que agradezco muchísimo. Todos escritos. A mí también me impactó. La propuesta que os hice tiene que ver con algo que yo veo que nos pasa a la gente adulta entre comillas, porque yo cada vez la gente adulta la veo más adulteciendo, ¿no? Adolesciendo, pero ya me entendéis, que es que cuando yo comparto cosas que salen en los talleres, en las formaciones, las preguntas que hace el piberío, me dicen, ¡hala! Pero esas cosas preguntan.
¿no? Como que desde nuestro adultismo no podemos imaginar ni las vivencias que tienen, ahora les escucharemos, ni los análisis tan profundos que hacen, ni las preguntas o cuestiones o reflexiones que igual a su edad pues no teníamos, ¿no? Y creo que una de las cosas que ha pasado es que sobre todo la población a la que nos hemos dirigido, que también esto lo hablamos, ¿no? Y que yo os propuse como que fueran como más adolescentes jóvenes, ¿no? Primera juventud, porque creo que en general les escuchamos aún menos. Y les escuchamos aún menos primero porque no nos callamos, esto es muy importante, porque no hacemos este ejercicio de callarnos las bocas, ¿no? A veces que hay que darles voz, yo esta frase la odio, hay que darles voz a nuestros adolescentes. Digo, no, lo que tenemos que hacer es hablar menos, callarnos más, mirarnos nuestro ego, nuestro narcisismo y crear espacios para que hablen. Pero creo que esto pasa muy poco, lo hacemos muy poco. Y creo que de alguna manera el poner la voz es algo que quizá a esta edad hay muchas personas, aparte lógicamente de que es un tema complicado, ha habido testimonios que ha sido la primera vez que hablaban de lo que les pasaba, aparte de otros muchos factores, creo que tenemos que hacer mucha autocrítica de decir, quizá ha costado también mucho porque no están acostumbradas a que les escuchemos. Qué fuerte decir esto, ¿no? Cuando hay una Dirección General de Juventud, hay un INJUVE, hay un Ministerio de Juventud en España, ¿no? Por primera vez. Hay como muchísimos espacios formales, ¿no? Donde se supone que se escucha, que son para jóvenes, pero no son de los jóvenes, no se les hace suyos, ¿no? Esos espacios. Me parece súper interesante lo que decías, no solo de que no estén acostumbradas a que se les dé ese espacio, sino esa mirada adulta, ¿no? De no saben, todavía tienen que aprender, todavía les queda vida por delante, ¿no? Vamos a escuchar el primer testimonio de una persona de menos de 18 años en el que nos va a definir la salud mental, creo que de forma más maravillosa que cualquier libro que podamos leer. Vamos a ello. Para mí la salud mental es poder vivir mi día a día con una sensación de bienestar conmigo misma y con quienes me rodean. Ser capaz de afrontar y sobrellevar cualquier obstáculo de una forma sana. Maravillosa, ¿no? La definición. O sea, claro, directo, o sea, ¿por qué tanta parafernalia le ponemos, no? A mí me interesaba lanzar la pregunta de qué es para ti la salud mental. De esto podría hablar desde la teoría, pero no va de esto, ¿no? Este podcast y se puede encontrar muy fácil, porque la idea era que cada persona construyera y pensara qué es, y va a haber tantas respuestas como personas en el mundo. Y esto es muy importante porque tenemos un mercado, un capitalismo salvaje, que ha mercantilizado también todo el tema de la salud mental y nos está diciendo que para tener una buena salud mental tenemos que hacer una serie de cuestiones. Por ejemplo, si yo hago caso a lo que me sale en Instagram, ¿no? Pues sería levantarme temprano, hacer yoga o meditación los primeros minutos, comer una dieta sana, sobre todo antiinflamatoria, hacer deporte, leer, tener tiempo para las amistades, por supuesto ir a trabajar con la mejor actitud posible. Vale, estos mensajes nos están bombardeando 24/7 y son muy perversos porque además nos están haciendo creer que si con todo y con eso no tenemos buena salud mental, con lo que esto puede significar para cada persona, ¿no? No quiere decir tener buena salud mental estar siempre bien, no porque nos pasen cosas negativas nos quitan salud mental, en fin, es más complejo que eso, es nuestra culpa. Esto está pasando y además estamos en un momento en el que se ha extendido la happycracia, la obligatoriedad de ser feliz, ¿no? Hay un libro de Edgar Cabañas y Eva Illouz que recomiendo mucho, que de alguna manera dice que nos estamos convirtiendo en hipocondríacas emocionales, todo el rato chequeando si somos felices o no, cuando esta idea de que tenemos que ser felices es otra vez una construcción que tiene detrás muchísimos intereses, ¿no? Entonces esto de pararnos y pensar ¿qué es para mí? Y esto yo, no sé tú, Noelia, pero yo lo hago como mi vida no es muy tranquila, ¿no? Creo que siempre que nos vemos me pasa algo, si soy ese tipo de personas, pues yo me lo pregunto un poco como a cada mes para evitar que ese concepto de lo que se supone que tendría que ser me lleve a lugares de quitarme más agencia, más gobernanza, de indefensión y decir no, que ahora con lo que hay en mi vida, para mí la salud mental puede pasar con esto.
al igual que relacionarlo con cosas también como muy cotidianas. Yo llevo un 2024 movidito y para mí la salud mental ha sido una artista que se llama Lia Kalin. ¿Qué te parece? Su música me ha hecho poder transitar por los momentos más oscuros, más lúgubres, más indefensión, más de no puedo con esto, ¿no? Y no se habla, ¿no? Parece que siempre que la salud mental pasa por otras cuestiones y creo que es muy importante que nos lo preguntemos. Sí, total, me parece básico. Conectando con todo lo que estás diciendo, vamos a escuchar el siguiente testimonio porque pone también en evidencia cómo la interacción con el contexto, ¿no? Todo lo que nos rodea, ¿no? Lo que acabas de decir, no solo los mensajes que nos llegan a través de las pelis, de las series, de la música, sino también a través de las personas que tenemos a nuestro alrededor, van a determinar también cómo va a ser mi salud mental, ¿no? Porque ya lo decía este testimonio, ¿no? De que esa sensación de bienestar que tengo dentro de mí no solo es de dentro de ti, ¿no? Sino también viene de fuera, ¿no? Entonces vamos a escuchar el siguiente testimonio de una persona de 19 años. Pues mi salud mental en los últimos años ha sido muy regular. Últimamente tengo momentos buenos, pero predominan los momentos malos. La buena compañía, los buenos amigos, por ejemplo, hacen que me encuentre mejor, pero hay muchos lugares y personas que te hacen sentirte bastante peor. Resumiendo, diría que mi salud mental depende mucho de las personas de las que me rodeo. Qué importante, qué clave y qué poco nos dicen esto, porque justo lo que te decía es como tú tienes que hacer X cosa y esto te va a hacer, ¿no? Y somos en relación, somos en interacción, somos interdependientes. Y en este discurso también tan individualista, neoliberalista, que está tan en alza, ¿no? Que si tú vas todo el día y te metes al gimnasio y haces no sé cuántos burpees, vas a estar mejor, ¿no? Sobre todo y negando todos los malestares, cuando eso lo que te va a hacer es que llegue un momento que petes, que revientes. Claro. Qué importante este testimonio que habla de, bueno, que somos interdependientes, que nos necesitamos y la importancia que también ha salido en otros testimonios de los grupos de apoyo, ¿no? De lo comunitario, de lo colectivo. Claro, de tener también esos espacios seguros, ¿no? Donde poder mostrarte tal y como eres, quitarte esa máscara, porque al final, lo que comentabas antes, ¿no? Nos estamos llenando de máscaras continuamente para aparentar ser esa happycracia, ¿no? que comentabas antes, ¿no? Vamos a escuchar el siguiente testimonio, porque me gustaría escuchar el máximo posible para darles voz, porque es bueno nuestra manera de poder agradecerles el que hayan participado. Me parece interesante el siguiente testimonio que va a poner en evidencia cómo reacciona el contexto, ¿no? Ante la salud mental, ¿no? Y podemos a lo mejor ya adelantar una importante autocrítica, ¿no? Que tenemos que hacer, ¿no? Y me adelanto ya muchísimo, spoiler, de cómo estamos fallando. Estamos fallando y ya lo decíamos y lo conecto con el anterior episodio en el que hablamos de la educación sexual, cómo la sociedad en general, los poderes públicos, estamos fallándole a los jóvenes, a las personas jóvenes, en su derecho básico de educación sexual. Y aquí estamos hablando de otro derecho básico que es la salud mental. Y estamos fallando enormemente, ¿no? No lo quiero decir para autoflagelarnos, por favor, pero sí como un primer paso, ¿no? Para cambiar hay que tomar conciencia de dónde estamos. Y responsabilizarnos, ¿no? Claro, pero no responsabilizar a la persona que está sufriendo, ¿no? Es que me salen tantas cosas. Ahora escuchamos el testimonio, pero el sufrimiento psíquico que se lee, que se escucha, que se siente de estos testimonios, yo me he quedado impactada, ¿no? de tanto sufrimiento, ¿no? que hay en personas jóvenes, que la mayoría son de 18 años, los testimonios que nos han llegado, y nos cuentan, experiencias que llevan años viviendo. Con lo cual no es una cuestión de que empieza ahora, ¿no? Sino que llevan ya tiempo sufriéndolo, ¿no? ¿Cómo no nos damos cuenta de eso? ¿Cómo la gente que está alrededor no se da cuenta de eso? Bueno, por ahí hay un autor que dice que a veces lo que tenemos delante de los ojos es lo más difícil de ver, ¿no?
Yo creo que aquí se junta claramente el adultismo, que es sistemáticamente invalidar los malestares de las criaturas, de las infancias, en este caso la juvenofobia, ¿no? a la gente joven. También creo que hay personas adultas que están viviendo sus propias crisis, ¿no? Incluso algunas crisis que no pudieron, porque la adolescencia, el concepto de adolescencia, las personas que fueron adolescentes en los 70 no existía culturalmente. Te tenías que hacer cargo de tus hermanos chicos, de ponerte a trabajar. Creo que ha cambiado mucho el contexto, que hay gente, bueno, pues que está librando sus propias batallas, ¿no? Y que aparte les toca ser docentes, agentes socioeducativos, profes, pero esto no nos puede eximir, como hablábamos, ¿no? No de ponernos así culposos, sino responsabilizarnos de esa responsabilidad que te lleva a la acción, porque en realidad es tan fácil, si quieres, poder ver, porque va a haber, ya lo hemos visto, va a haber mucho piberío que igual no va a hablar, pero igual no habla porque ha aprendido que si habla no les van a hacer casito, que no sirve para nada o que sirve incluso para todo lo contrario, ¿no? Pero poder ver un cuerpo que está con sufrimiento psíquico, si quieres entrenarte esta mirada, se adquiere muy rápido. Es muy fácil, no cuesta tanto. Hay un concepto, ¿no? que bueno, yo pertenezco a la Asociación Española de Trauma. Me encanta porque todos somos gente adulta muy traumada y eso une fuerte y también une desde la honestidad. Y yo ahí aprendí el concepto, que ahora lo vamos a ligar con el testimonio, de escuelas sensibles al trauma. A mí me encantaría, a quien le interese este concepto, lo se puede poner en Google y te explica. Me encantaría que en la línea, ¿no? del testimonio que viene, como por ejemplo desde las escuelas, desde los espacios socioeducativos, si tuviéramos esta sensibilidad a percibir el trauma de las infancias, que ya te digo no es tan complicado, podríamos hacer tantísimo en prevención. Y hay un testimonio que no ha dado tiempo a meter porque ha habido muchos, ¿no? Que hablaba de, oye, más que centrarnos en el tratamiento, ¿no? El mejor tratamiento es la prevención y podemos hacer tanto como profe o como vecina o como persona que vive en este sistema, ¿no? En esta sociedad. Claro, la prevención. Siempre conectamos con educación sexual, educación en salud. Después conectaré qué tiene que ver con sexos, con salud mental, que me parece muy obvio, pero bueno, a lo mejor hay que ponerlo sobre la mesa. Vamos a escuchar el testimonio de otra persona de 18 años que conecta con todo lo que hemos hablado. Mi experiencia respecto a la salud mental es muy larga y chunga, pero sinceramente me ha ido bien en algunos aspectos. Yo pasé por experiencias muy traumáticas donde no le daba importancia a mi salud porque no me quería. Llega un punto en el que pensé que intentando suicidarme iba a parar todo el sufrimiento y todo lo que sentía. Me arrepentí, pero no mucho después sufrí una recaída y por parte del servicio médico público ha sido nula la intervención hasta este año. Este año se llenó mi mochila de mierda, de tal modo que fui al médico para que me diera una cita urgente con un psicólogo antes de que estuviera peor, pero me la dieron para septiembre. Yo sabía que mucho tiempo más no iba a aguantar y que tarde o temprano todo lo que yo estaba pensando sería realidad y así fue. No mucho después hablé con mi profesora y ella me acompañó a urgencias y me atendió una psiquiatra, pero me hizo el mismo caso que me hace un sordo y me recetó pastillas habiendo tenido varios intentos con ellas. Hasta que mi actual psicóloga apareció devolviéndome el brillo que tengo ahora y ayudándome como ninguno del servicio de psicología me había ayudado. Desgarrador, ¿no? Desgarrador. Y yo estoy tan acostumbrada a escuchar estos testimonios, Noelia. Tan acostumbrada en cada centro educativo, como hacemos la actividad y luego tienen mi Instagram y me cuentan. Esto para mí es muy cotidiano. Y claro, qué bien que esta persona lo haya compartido, también con el toque final, ¿no? Ahora nos centramos, pero no puede ser esto que yo escucho y que además recuerdo una manifestación, porque el 27 de octubre de 2020 en este país hubo una manifestación estudiantil.
las personas jóvenes estudiantes salieron a la calle con el lema de la salud mental tendría que ser un derecho, no un privilegio. Yo me colé en esa manifestación, por cierto, una manifestación que no fue televisada, yo no vi ningún periódico que se hiciera eco, y al final de la manifestación se juntaron en la plaza, a mí me pilló en Valencia, se pasaban un megáfono y empezaban a contar sus experiencias en los circuitos de salud mental. Bueno, yo me puse malísima físicamente, así que además yo lo somatizo así todo muy rápido. Y básicamente el testimonio era que para que te hicieran caso tenías que tener varios intentos de suicidio. Y esto no puede ser. Qué fuerte, claro. Es que, estamos perdiendo a gente en el camino y el impacto que tiene después eso en sus vidas, estamos fallando enormemente. Esto es un melonazo que estamos abriendo de la respuesta que da el sistema de salud, la falta de un programa nacional de prevención de suicidios, en fin, es un melonazo interesante que estamos abriendo, pero sí quiero resaltar este testimonio y lo que tú estás compartiendo de tu experiencia, de cómo hay muchísimas personas jóvenes que están sufriendo y que las tenemos ahí, que tú a lo mejor que nos estás escuchando estás sufriendo y no sabes a dónde acudir. Puedes tener personas a tu alrededor que pueden tener esa mirada, ¿no? Me parece que darte la responsabilidad a ti que nos estás escuchando de salir de ese hoyo me parece muy duro. Pero solo puedo decir que tienes que intentarlo, buscar a esa persona que te pueda dar la mano, porque después esa persona sí te va a sacar de ahí, ¿no? Si tienes a esta profesora, por ejemplo, ¿no? Como tuvo esta persona que la sacó, puedes tener a una abuela de repente que viene un día y se da cuenta, tu vecina que te encuentra llorando, o al pescadero, ¿no? O sea, puedes tener una persona a la que pedir ayuda. Nosotras vamos a compartir al final en abajo, donde se pone toda la información. A mí me sale muy youtuber en la cajetilla, en la cajetilla del podcast, la descripción. Ahí vamos a compartir de este episodio, en la descripción de este episodio vamos a compartir un montón de recursos a los que puedes acudir en caso de que necesites ayuda, ¿no? Pero sí me gustaría hacer hincapié en el sufrimiento psíquico, ¿no? En visibilizarlo, en no esconderlo, en no quitarle importancia, ¿no? Eso son cosas de jóvenes, son los cambios de la adolescencia, son las hormonas. Son llamadas de atención. Hola, las llamadas de atención son importantes, ¿no? Sí. Claro. Y a mí lo que me desgarra mucho es que estamos hablando de personas que son menores, ¿no? Yo con las personas que acompañamos, el piberío de los talleres tienen 16, 17. No nos podemos olvidar de esta franja de edad donde, lógicamente, con esas edades tienes muchos menos aún recursos que una persona, no sé cómo decirte, ¿no? De más de 25, aunque también haya con muchas particularidades. No podemos olvidarnos de estas franjas y, como tú decías también antes, de todo lo que traen. En este testimonio ya se percibe, ¿no? Y en otros testimonios que nos llegaban es como hay años de malestares, años de situaciones de desigualdades estructurales que han provocado estos malestares, de violencias que no se tendrían que sufrir, que se viven por cuestión de raza, de género, de etnia, de capacitismo, de cuerdismo. Tienen que ver con eso, ¿no? Y bueno, a mí me apetecía leer una cosita que es, bueno, en los talleres en los que trabajamos este tema, en el último año hemos metido como un teatrillo en el que intentamos poner en práctica la validación emocional, ¿no? Uh-huh. Es un cuadro, Noelia, es un cuadro. Porque, ¿no? Yo hago como que tengo ahí un malestar asociado a un desamor, a un ghosting que me han hecho, y entonces el piberío me intenta como acompañar emocionalmente. Y bueno, básicamente hay como dos vías. Una vía es la de no pasa nada, estás bien, vámonos a tomar algo, vámonos a jugar a Fortnite, vamos a echar un partido, vámonos de copas, ¿no? Ajá. Es como, oye, no niegues mi sufrimiento, estoy en un momento en el que me acaban de dar un hachazo de desamor, estoy mal, ¿no? Déjame estar mal. Y hay otra, esta sería como la negación, y hay otra vertiente
que es como la de ponte muy productivo, me meten como chapas cognitivas, ¿no? Muy relacionadas con la exitocracia, con el ser feliz, el si quieres puedes, todo esto que ya hemos visto que de alguna manera tapa lo estructural y te culpabiliza, ¿no? También toda esta parte que yo antes mencionaba de, bueno, vámonos al gimnasio y como si ahí se pasaran las penas, ¿no? Bueno, y creo que si pusiéramos en práctica pues lo que es la validación emocional, que muchas veces es estar, pues ya estaríamos haciendo mucho. Esto unido a callarnos, a escuchar, ¿no? Hay un truquito por ahí que es hablar la mitad de tiempo de la que está hablando la otra persona. Para la gente que sea como más matemática racional y esto cómo se hace, pues cállate, ¿vale? Divide por 2, ¿vale? Bueno, y hay un cuentito muy del libro de la música del corazón, que es como un diálogo y empieza y le dicen, ¿cómo lo has consolado? ¿Qué le has dicho? Nada. ¿Qué? Pregunté confundido. No le he dicho nada, simplemente me he sentado a su lado. ¿No le has dicho nada? Negó con la cabeza. No. A veces la gente no necesita palabras, Elliot. A veces solo necesitan un espacio en el que sentir lo que tienen que sentir, con alguien presente para recordarles que no están solos. Qué interesante la escucha, ¿no? El tener ese espacio seguro, ese espacio amable en el que poder hablar, sentirte escuchado. Yo creo que este mensaje es para las personas que están alrededor de una persona que está sufriendo, para ese profesorado, para esas familias, jóvenes que nos escuchan. Aquí tienen uno de los trucos, compartan. Necesitan ser escuchados y escuchadas, tienen derecho. Y validarles, la validación emocional también incluye, aunque no estemos de acuerdo. Claro. Esto también muchas veces, ¿no? Yo cuando estoy mal, que soy de estar mal, se me ponen como a dar speeches súper prácticos y como a invalidar. Y es como, mira, puedes no estar de acuerdo, no, pero lo que estoy sintiendo es real. Y si encima la otra persona nos hace sentir que lo que no estamos sintiendo no es real, más culpa, ¿no? Es complejo. Y te comentaba antes cómo para mí estos testimonios son muy desgarradores, pero también son muy cotidianos. Muchas veces me los cuentan por Instagram. Yo aquí lo que hago es propiciar los recursos que vamos a hacer aquí en la descripción del podcast, que son gratuitos para gente joven que existen en este país, que sepamos que existen, que muchas veces pensamos que no existen. Y simplemente les digo, no sé qué decirte, me he quedado pues desgarrada, te he leído, les pongo un corazón y me llama mucho la atención que me dicen, muchas gracias, solo necesitaba eso. Desde la parte más adultista, más paternalista, más de acción me sale tener que resolver o decirle, y es como si es que yo no soy nadie, si es que además la realidad que está viviendo es tan compleja, si es que no pertenezco a su mundo y me devuelven, pues que necesitaba esto. Y muchas veces me cuentan cosas que no han contado a nadie, a una persona que conocen desde hace 2 horas. Esto también es muy importante, ¿no? Como, bueno, creo que justo hay un testimonio que habla de esto, ¿no? Sí, había un testimonio que no nos ha dado tiempo, pero había un testimonio que decía eso efectivamente, que era la primera vez que había compartido su malestar. Vamos a escuchar uno de los últimos testimonios que habla precisamente de lo que estás comentando. Y es que me gustaría meterlo porque es que habla de precisamente eso, ¿no? Vamos a escuchar el testimonio de una persona de menos de 18 años. En mi instituto han venido varios psicólogos para darnos charlas tanto de sexualidad como de salud mental, y honestamente nunca me han ayudado, al menos a mí. Creo que lo mejor que puede hacer un profesor o alguien que trabaje con gente joven, en particular en los institutos, es avisar a los familiares a la más mínima sospecha de algún problema con el alumno o alumna, ya que decir que estás mal y dar el primer paso es muy duro. Esta última frase creo que es el resumen, ¿no? Decir que estás mal y dar el primer paso es muy duro, ¿no? Esa validación emocional, ese espacio seguro, ese escuchar, ese callarnos la boca y verlos. A veces es simplemente verlos. Son personas, no son jóvenes, ¿no? Antes de empezar a grabar, le decía a Isa de cómo me había dado cuenta, porque yo también estoy aprendiendo, cuidado, de que a las personas jóvenes se les llama jóvenes, a las personas mayores se les llama mayores, con lo cual ya estamos aludiendo a su edad,
Pero el resto de las personas son personas. No hablamos de su edad, ¿no? Entonces es como, son personas con toda su mochila, ¿no? Para terminar, porque de verdad que me encantaría seguir hablando 1000 millones, o sea, no saben el esfuerzo que estamos haciendo Isa y yo para no abrir 500 millones de melones en cada pregunta, porque la salud mental es algo muy, muy, muy amplio. Y hoy nos hemos centrado en una parte muy chiquitita porque no nos da tiempo. Fíjense todas las especialidades que hay que abordan la salud mental y todas se estudian muchísimos años y con muchísimos años de experiencia. Entonces esto no nos daría ni para 2 libros. Es un ratito que queremos compartir para visibilizar la salud mental, para visibilizar que las personas jóvenes también tienen salud mental, obvio, ¿verdad? Pero a veces se nos olvida, y para dar un par de claves. Y sobre todo para que se puedan sentir reflejados o reflejadas si lo necesitan, ¿no? Y tener ese espacio seguro donde poder decir, oye, pues a lo mejor lo que me pasa a mí no es tan raro, ¿no? Me contaba una chica joven también que cuando fue a la psicóloga porque... Bueno, llegó ahí por algo rocambolesco. La psicóloga enseguida le dijo, lo que te pasa a ti es esto, ¿no? Y enseguida dice, ¿pero solo a mí? Y la psicóloga dijo, no, le pasa a muchísimas personas, a muchísimas personas. Y esa frase le hizo caer la mitad del malestar que tenía, se le cayó, ¿no? Entonces el sentir esos grupos de ayuda, ¿no? Que antes decíamos, ¿no? Que el verte reflejado en otras personas, el tener referentes, el saber que no estás solo, sola en esto, ¿no? Y yo creo que esto evidencia... Dios, estoy moviendo montones de cosas, ¿verdad? Me van a echar la bronca. Pero creo que evidencia, y quería decirlo ahora, el abordaje de la salud mental desde un enfoque integral de verdad, ¿no? No solo es una cuestión individual, ¿no? De poner de mi parte, que obviamente tenemos que responsabilizarnos, tampoco podemos ir por la vida a la deriva, ¿no? Y esto lo digo por todas las personas, ¿no? Sobre todo estos adolescentes. Sino también la estructura que tenemos alrededor, ¿no? O sea, el poder, todas esas desigualdades, ¿no? Que antes nombrabas, el abordar todo eso creo que también es importante y necesario para tener salud mental. No sé si ibas a decir algo, escuchamos el último testimonio y... Venga, maravilloso. ¿Sí? Venga, el último testimonio de otra persona con 18 años. Yo creo que los poderes públicos podrían aprovechar que se le está dando la visibilidad a este tema y hacer cosas como, por ejemplo, dar charlas, dar más ayudas orientadas a este tema y nunca, pero nunca, dejar de lado lo que alguien siente y dar citas muy tarde. Comprendo que hay mucha gente que necesita este servicio de salud mental, pero cada día son más cosas las que nos afectan y no nos dejan avanzar. Bueno, de esto yo creo que podríamos comentar muchísimo. Por un lado, dar datos de lo que está pasando ahora cuando tienes una necesidad de salud psicológica pública, cuánto tiempo tardan en darte la cita, o que, por ejemplo, en España el ratio es de 5,14 psicólogos por cada 100.000 habitantes. Ahí es nada. Pero como estaba diciendo Noelia, estamos ante una crisis social, ¿no? Esta chica que le decía la psicóloga, no, le pasa a mucha gente, ¿no? Y esto también va a requerir, por lo tanto, de soluciones estructurales, ¿no? Marta Carmona, que es una psiquiatra que me gusta mucho, autora del libro Mal estamos, dice, es que fortalecer las redes de apoyo, alimentar el tejido comunitario, facilitar las condiciones materiales, servicios públicos potentes, una red de salud mental comunitaria competente, el que existan menos desigualdades por cuestión, como hablábamos antes, ¿no? De raza, de etnia, todo esto también son decisiones políticas, ¿no? Y a mí me interesa mucho cuando trabajo con o acompaño al piberío que se vean como esto que les hemos quitado un poco, ¿no? Les hemos quitado la voz y les hemos quitado también como que les proyectamos el que lo que dicen, lo que piensan, lo que sienten, lo que viven, lo que tienen que demandar no es importante. Hay por ahí una propuesta de adelantar
la edad de voto, a mí me encantaría porque sería como muy simbólico. O, por ejemplo, que la gente de 16 años en este país se pudiera crear asociaciones. ¿Por qué no se puede con 16, 17 años? ¿No? Entonces, bueno, queríamos, ¿no? Terminar con una mirada utópica, porque está pasando que si hablamos de salud mental o en general de cualquier tema que abordemos ahora mismo, ¿no? Creo que también cuando se habla de educación sexual está pasando un poco también esto. Vivimos en un momento en el que los clickbait, los titulares alarmistas, pesimistas, venden muchísimo, ¿no? El pesimismo informativo monetiza mucho más que las noticias como positivas, que las hay, pero parece que, ¿no? que existen menos. Y también parece que estamos como pintando unos futuros muy distópicos, unos futuros muy negativos. Y yo creo que a mí, de todos los datos que salía en el informe equilibrista, hay uno que me preocupa especialmente, que es que el 40% de la juventud española piensa que va a vivir peor que sus padres. Esto no puede ser así. Sí, es brutal, el 40%. Que van a vivir con más ansiedad, con más depresión, con más precariedad. Aquí también podríamos meter todo el tema del cambio climático, cómo les va a afectar. Entonces yo creo que todas las personas de esta sociedad, ¿no? Porque hablábamos como, bueno, si le echamos la pelota a los organismos públicos, parece que yo como persona individual de esta sociedad, en la que estoy rodeada de piberío, ¿no? Porque lo estamos, todas las personas, tengamos o no criaturas, tengamos o no sobris, estamos, seamos o no profes, ¿no? Entonces, ¿cómo poder relacionar la participación política o la acción política o la lucha política? Que hay que hacerlo, porque que se hable más de salud mental no ha hecho que los poderes públicos estén invirtiendo más. Esto está pasando, se está instrumentalizando la salud mental, como se instrumentalizó también todo el tema de la educación sexual, y siempre las personas más perjudicadas son las menores. Esto no puede ser así, pero creo que eso, ¿no? Que tenemos mucha responsabilidad, la gente de más edad, de crear un futuro menos distópico, incluso un poco utópico, o por lo menos sí esperanzador, pero también un presente. Claro. Enfocarse siempre en el futuro al final nos desconecta del aquí y el ahora, ¿no? Y ¿cuándo vamos a estar bien? ¿Mañana? No, yo quiero estar bien ahora. Eso me lo decían en un taller a mí, unos jóvenes, ¿no? De un grupo de chicos. Como yo no quiero mañana estar feliz, yo quiero estar feliz ahora, yo quiero estar bien ahora, ¿no? En relación a la educación sexual. Crear un presente más vivible, más relacionado con el bien vivir, ¿no? Con este concepto a mí me gusta mucho, buen vivir. Bueno, y queríamos terminar como en esta línea con la autora del libro Utopías cotidianas, que lo recomiendo muy mucho, Kirsten Gotzi, que dice: me niego a permitir que la gente me diga que mi ansiedad, miedo y sentimiento de impotencia individuales no son un problema estructural, que solo son algo malo en mi cerebro y que debo tomar una pastilla para que desaparezca. Se trata de una crisis de salud mental. Mis sentimientos de desesperación son un problema estructural y requieren soluciones estructurales. Así pues, en lugar de ceder a la desesperanza y al miedo, hay que utilizarlos para construir un futuro mejor. Ser optimista militante es un compromiso moral con el futuro. Se trata de creer que hoy podemos crear el futuro que queremos ver. Qué bonito. Háganse con esas palabras y recojan toda esa rabia, toda esa indefensión, todo ese miedo, todos esos sentimientos negativos que les genera escuchar este podcast, y que creo que, espero que haya sido así, porque esa es la idea, remover para que se transforme en energía para el cambio, para demandar más escuelas, como habías dicho, sensibles al trauma, que me parece maravilloso, para demandar a las familias más espacios de atención, más espacios de escucha. Igual que decíamos en el anterior episodio, que la educación sexual es un derecho básico que tenéis. La salud mental es un derecho basiquísimo que tenéis y que ustedes tenéis la palabra, ¿no? Así que nada, les invito a transformar, y le damos las gracias a Isa, de verdad que mil gracias, ha sido maravilloso, se nos ha quedado corto el frutero, que sepáis que está lleno de melonazos que tenemos ahí sin abrir, y nada, mil gracias, de verdad.
Muchas gracias a vosotras siempre y gracias a todas esas personas jóvenes que se han atrevido a contarnos desde sus entrañas y sus vivencias pues lo que les atraviesa este tema. Y sirve mucho, ¿no? Agradecerles especialmente porque sirve mucho para esa gente que igual piensa, no, todo bien, ¿no? Pues bueno, tendrá sus cositas, pero bueno. Todos tenemos nuestras cositas, ¿verdad? Bueno, pues gracias por escucharnos. Nos vemos o nos escuchamos en el próximo episodio. En la descripción van a tener todos los materiales. Nos pueden escuchar en Spotify y en YouTube y en otras plataformas. Y nos vemos en la próxima. 1000 besos.